damos la más cordial bienvenida a este segundo día de la Escuela de Verano Edu Inclusiva, que excluimos cuando incluimos. Ayer ya nos adelantaban en el chat, fue un día lleno de reflexiones y esperamos que hoy poder continuar con ellas. Hay muchas preguntas que quedaron pendientes y que esperamos seguir resolviendo en las distintas actividades que vamos a realizar en el día de hoy. Para comenzar, queremos realizar una pequeña dinámica mientras se van conectando el resto de las personas, también para poder conocerles y para poder conocernos. Es una dinámica sencilla y solo implica prender y apagar la cámara frente al enunciado que les voy a ir dando. Para esto les voy a pedir que aquellos que tengan la cámara encendida en estos momentos puedan apagarla y que la enciendan cuando se identifican con la frase que yo les voy a mencionar. Por ejemplo, ahí vamos a esperar que todos apaguen sus cámaras, apaguen sus cámaras. Le vamos a pedir que vayan apagando sus cámaras y cuando la frase que les diga les parezca conocida, les vamos a pedir que prendan nuevamente las cámaras. Por ejemplo, enciendan sus cámaras aquellos que hoy se encuentran en el norte de Chile. A ver, veamos aquellos que se encuentran en el norte. Ahí aparecen algunas cámaras en el norte de Chile. Cinco cámaras me aparecen, 6 cámaras me aparecen conectadas. Muy bienvenido a las personas que están en el norte. Nuevamente apagan sus cámaras y seguimos preguntando para ver en dónde se encuentran. Aquellos que se encuentran en el sur de Chile, desde Concepción a la zona austral, por favor que enciendan sus cámaras. Ahí nos vamos encontrando con más cámaras encendidas, pero también siguen siendo poquitos. Estamos todavía, pareciera ser concentrados. Muchas gracias, un gran saludo entonces para el norte y para el sur del país. Ahora les vamos a pedir nuevamente que apaguen las cámaras y que enciendan las cámaras aquellos que tienen el privilegio de estar cercanos al mar, al maravilloso mar. Así que ahí veremos cuántas cámaras se encienden. Diego, ahí te veo cercano al mar. Ahí se prenden más cámaras. Hoy que envidia uno que está desde Santiago. Las cámaras encendidas para aquellos que están cerca del mar. Para no ser centralista, vamos el siguiente, nuevamente apagar las cámaras. El siguiente enunciado es para saber quién está también fuera de Chile. Así que les vamos a pedir que prendan sus cámaras aquellos que se encuentran fuera de Chile. Flavia, ahí le damos un saludo, Patricia, Johan, Astrid, Catherine, un saludo también a aquellos que se encuentran en el extranjero, un cariñoso saludo también para ellos. Les vamos a pedir nuevamente que apaguen sus cámaras y esta tiene que ver con nuestro público objetivo. Les vamos a pedir que prendan sus cámaras aquellos que hoy se encuentran con un posgrado en curso. Vale decir, son alumnos regulares de algún programa de posgrado. Veremos cuántas cámaras se prenden ahí. Ahí se prenden más cámaras también. Ahora estoy viendo a muchas más de sus cámaras, quienes se encuentran con un programa de posgrado. Ahí veo a la Tabata, a Cintia, varios que se encuentran con sus cámaras encendidas. Y finalmente la última pregunta, que es un poco más compleja, es un poco más difícil. Nuevamente le vamos a pedir que apaguen sus cámaras, que enciendan sus cámaras a aquellos que consideran que la educación chilena, es inclusiva. Aquellos que consideran que la educación chilena es inclusiva, que enciendan sus cámaras. ¿Me habré pegado? ¿Soy solo yo el que está con la cámara encendida? Pareciera ser que soy solo yo. Precisamente es a propósito de eso que vamos a trabajar en el día de hoy. Así que nuevamente les vamos a pedir que enciendan sus cámaras porque ya terminamos esta pequeña dinámica de conocimiento, de saber cuáles son sus impresiones con respecto a la educación y también en qué lugares se encuentran, que son pequeñas cosas que nos permiten también conocernos de un poquito más. Les queremos agradecer evidentemente por su participación y queremos dejar con ustedes a nuestra directora Vero que nos cuente en breve qué es lo que vamos a hacer hoy día. Vero, ¿estás por ahí? Vero, ¿estás por ahí? ¿Estás con tu cámara? Ahí Hola. estás, Vero. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Buenos días. Mucho ánimo para hoy día. Ya somos 82 las personas conectadas. Contamos con todos nuestros expositores de la Jornada de la
mañana. Hoy día vamos a tener una mesa redonda y luego un café dialógico, y por la tarde también vamos a continuar con los talleres metodológicos. ¿Quieres que continúe, Sebastián, o cuál No, es el plan? sigo yo, Ya. Vero, para presentar entonces y dar inicio a esta mesa redonda, así que agradecemos a Vero también por contarnos y darnos su bienvenida. Hoy será un día interesante porque nos preguntaremos por los fenómenos de exclusión y de segregación en las escuelas chilenas. Quizá este inicio con las cámaras apagadas de todos, si pensábamos que la escuela era inclusiva o no, es una señal del interés por esta mesa. Será entonces un tema relevante pensar la exclusión y la segregación para pensar la pregunta que tenemos en esta mesa o en esta escuela de verano: ¿qué excluimos cuando incluimos? La modalidad de la mesa será la misma del día de ayer. En una primera parte, nuestros invitados que ya están con nosotros tendrán 15 minutos de exposición. A su término, nos tomaremos un receso para retomar en este mismo link con una discusión abierta con nuestros expositores. El chat de Zoom se mantendrá abierto en todo momento para recepcionar sus comentarios. Recuerden indicar como nick su nombre real para poder registrar su asistencia. La mesa titulada Educación segregadora y excluyente, una cuestión pre o post pandemia, busca problematizar las vulnerabilidades y desigualdades que ostentan los sistemas escolares, que configuran escuelas para algunos estudiantes, excluyendo a otros. Hoy, en el sistema escolar chileno, persisten condiciones de segregación y exclusión de las diferencias, e hipotetizamos que estas condiciones se maximizarán en el marco de la pandemia COVID-19. Así, cuestionando el presente y la escuela en pandemia con miras a una escuela diferente para el futuro, buscamos preguntarnos por las condiciones e implicancias de la configuración de una escuela excluyente y segregadora. Para presentarle a los expositores, partiremos con la doctora Verónica López, quien terminará las exposiciones, pero nos ayudará moderando esta mesa. La doctora Verónica López es psicóloga y doctora en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES. Es académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También nos acompaña Ernesto Triviño, quien es economista, doctor en educación con especialización en administración, planificación y política social de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Es académico de la Facultad de Educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador principal de la línea de inclusión pedagógica del Centro de Justicia Educacional. También saludamos a Carmen Gloria Núñez, quien es psicóloga y doctora en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, académica de la Escuela de Psicología de la Católica de Valparaíso, presidenta además de la Comisión para la Prevención y Acompañamiento en Conductas de Acoso y Hostigamiento, Violencia y Discriminación Arbitraria de esta misma casa de estudio. Se ha especializado en el trabajo en ruralidad y educación. También contamos con la exposición de Leticia Arancibia, quien es trabajadora social y doctora en sociología de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es profesora adjunta de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muy bienvenida también, Leticia. Nos acompaña también Cristina Julio, quien es profesora de educación parvularia y educación diferencial. Es doctora, no es profesora de educación, es profesora de educación diferencial. Ahí después aclararemos su rol, su profesión de origen. Pero es doctora en educación de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Ella es presidenta de la Cooperativa para la Acción Pedagógica Diversos, quien se encarga de apoyar a comunidades escolares al avance a una escuela más justa e inclusiva. Agradecemos también a Cristina por acompañarnos. ¿Les parece si partimos con Ernesto? Continuamos luego en el orden en el que fueron presentados, pero terminando con la exposición de Ver. Por interno se les... Perdona, Seba, me gustaría para comenzar esta mesa sí dar un contexto. Por supuesto. Ya, Entonces dejamos a Vero y después sí, pasamos con Ernesto y con súper. los que hemos presentado. Vero. Gracias, Seba. Quería yo compartir con ustedes, a modo de contextualización, em, una, una tesis. A ver si estoy bien. ¿Se ve? Perdón, no es esa. Que lo hice mal. Esto es lo que
A modo de presentación y de contextualización también para los que presentan hoy día, Ernesto, Cristina, Leticia, Carmen Gloria, nosotros ayer en la mesa redonda y en la conferencia de ayer empezamos a hablar el concepto de la inexclusión o inclusión excluyente bajo el supuesto de que en realidad cuando hablamos de inclusión no todos entendemos lo mismo por inclusión y muchas veces en el nombre de la inclusión se realizan prácticas que terminan siendo segregadoras o discriminatorias, estigmatizadoras para algunos grupos. Además, que por concepto de inclusión se entiende que la inclusión es para algunos niños y para algunas escuelas. Es un poco lo que hablamos ayer y luego avanzamos a puntualizar de qué manera esto operaba desde unas políticas con alta estandarización y rendición de cuentas, ligadas a una alta consecuencia que generan efectos para las escuelas y para los profesores. A modo de contexto inicial, quiero compartir con ustedes esta imagen, que es de una superheroína, que fue parte de una tesis del pregrado de la Escuela de Psicología del año pasado, en la cual hicimos unos análisis cualitativos de videos que nosotros habíamos producido como Centro de Investigación para la Educación Inclusiva a partir de un concurso de buenas prácticas en el aula. Hicimos un llamado a que profesores de aula nos pudieran contar en relatos breves experiencias que tenían. Y entonces lo que recibimos fueron muchos relatos, transformamos algunos en video, hicimos un análisis de eso y que nos muestra la conclusión es eso. Es decir, cuando ayer Vicente y los otros expositores presentaban la idea de, bueno, ¿y qué le pasa a los profesores entonces con un sistema que aboga por una inclusión, pero que tiene leyes que se contradicen? ¿Qué hacen los profesores? Los profesores, lo que cuentan ellos desde las propias prácticas de profesores que estaban narrando lo que ellos autodenominaban una práctica inclusiva, es que en realidad se sienten como superhéroes, superheroínas, es decir, que en realidad la carga es demasiado, que lo pueden hacer por poco tiempo, y eso tiene muchas consecuencias respecto a la sustentabilidad. En función de eso, entonces, la mesa de hoy día nos preguntamos por cuál es el contexto de una educación segregadora, de una educación excluyente, tanto antes, sobre todo antes, pero también dentro del contexto pandemia y luego en el futuro, qué vamos a hacer y qué es lo que se espera que ocurra y qué podemos hacer desde el paraguas de la inclusión, pero reconociendo y problematizando y tensionando las propias ideas de inclusión. Esa es un poco la invitación a pensar que no es que el profesor no se la pueda, hay profesores que están haciendo la pega y de manera muy bien, pero nadie puede hacer esto solo y eso solo puede durar un tiempo. Entonces el burnout de los profesores y también el desgaste como docente va teniendo consecuencias sobre las posibilidades de una educación inclusiva que permanezca en el tiempo y luego eso también tiene efectos sobre los cuerpos y las vidas de los estudiantes. Invitamos hoy día a Ernesto Treviño para que nos pudiera compartir una suerte de diagnóstico que yo lo he escuchado en otros momentos y que hace una muy buena contextualización de la situación del panorama de la educación chilena hoy día, visto de la perspectiva de la inclusión. Y luego queremos pedirle a Carmen Gloria, a Leticia, a Cristina, y luego yo también voy a compartir con ustedes cómo eso se expresa en distintos grupos activos o en distintas formas, modalidades de la enseñanza de la educación escolar hoy día. Así es que con eso damos la más grata bienvenida a Ernesto Treviño. Muchas gracias, Ernesto, por acompañarnos. Tienes 15 minutos. Muchas gracias, Vero. De verdad, muchas gracias por la invitación a Edu Inclusiva. Es para mí un honor poder estar colaborando y contribuyendo en esta escuela de verano y poder conversar con las colegas respecto de los desafíos que tenemos en términos de inclusión, de equidad y de bienestar en general. Esta presentación que denomino Equidad, Calidad y Bienestar en las Trayectorias Educativas en Chile,
Es una presentación súper breve, no voy a consumir mucho tiempo porque voy a tratar de condensar los elementos centrales de lo que yo propongo junto con otros colegas que debería ser el foco de atención de la política educativa si pensamos en los niños. No en el currículum, no en la infraestructura, no en las escuelas, en los niños y en las niñas que representan el futuro de nuestro país. Entonces, en primer lugar, quisiera mencionarles que este modelo que hemos venido trabajando ya por 2 o 3 años está finalmente publicado en un libro que ustedes pueden ver ahí el link, que se llama La educación del mañana, inercia o transformación, que es un libro de la OEI de acceso abierto. Y en esa publicación, nosotros básicamente lo que proponemos, junto con Cristóbal Villalobos y Carolina Castillo, es que hemos estado realmente muy confundidos en política educativa. Normalmente, y la discusión de política educativa tiene que ver con rendimiento académico más relacionado con el logro cognitivo. Y a eso lo asociamos muchas veces a calidad. Ahora, en años más recientes, como que hemos caído en la cuenta que las trayectorias son también importantes. Es decir, que los niños avancen y permanezcan en el sistema escolar y tengan un flujo, un andar del sistema escolar positivo, que no les genere irrupciones o rupturas en su proceso educativo y mucho menos afecte elementos como el desarrollo social, emocional, físico y ciudadano. Sin embargo, solemos dejar de lado, aunque lo tenemos muy incorporado en el discurso, que una educación de calidad o con equidad tiene que ver también con los procesos. Y nos llenamos la boca hablando de los procesos y estudiamos re poco los procesos. Y los procesos en Chile tienen sus fortalezas y tienen sus debilidades. Nuestra propuesta en este sentido es que no hay ni calidad ni equidad de la educación si no es en la intersección entre procesos, el rendimiento, los otros indicadores de desarrollo y las buenas trayectorias. Si un niño, una niña, un estudiante está, por decirlo de alguna manera, desaventajado en cualquiera de estos elementos, no tiene equidad ni tiene calidad la educación que está recibiendo. Tenemos que verlo de una manera holística y no tan parcializada y no tan, si se me permite la expresión, sintetizada, ¿sí? Ahora, ¿por qué proponemos esto? Esto no viene de una volada teórica que uno tuvo, sino más bien de observar los indicadores que hay en Chile. ¿Sí? ¿Qué nos muestra la evidencia en Chile? La evidencia más reciente. Bueno, en términos de procesos, que es uno de los ámbitos del modelo que proponemos, tenemos en general profesores que son trabajadores y respetuosos con los estudiantes. Enseñan el currículum, hacen la pega, pero el tipo de enseñanza es muy tradicional, frontal, directa, con foco en cobertura curricular y muchas veces poco foco en la inclusión de estudiantes y el protagonismo de los estudiantes al realizar las actividades. Es decir, seguimos compenetrados con una lógica de que el aprendizaje ocurre cuando alguien más recita cosas y los otros escuchan. Sin embargo, tenemos la fortaleza, a diferencia de otros lugares y otros países, que nuestros profes son súper trabajadores, respetuosos y hacen la pega. También hay una presión de la política y presión escolar y de los sostenedores por la cobertura curricular por sobre el aprendizaje. Y aquí, de repente uno entiende por qué hay personas que le dan tiritones
cuando ven enseñanza-aprendizaje junto en un texto, como si fueran una sola cosa. Bueno, la enseñanza no es igual al aprendizaje, ¿sí? Y nosotros suponemos, la política y los sostenedores suponen que si enseñamos el currículum, los niños van a aprender. Si recitamos el currículum, los niños van a aprender. También hemos podido ver que hay selección y segregación entre salas de clase en distintas investigaciones que tenemos ya publicadas. Es decir, las escuelas, sin haber ninguna regulación, y particularmente las escuelas medias, segregan a los estudiantes de acuerdo a su rendimiento académico previo. Y les ponen de cualquier, puede ser el A o el F, o hay otros que son más progres y les ponen los rojos, los amarillos y los verdes, pero todos los estudiantes, a pesar de las mentiras o la forma en que nos explicamos esto los adultos, saben quién está en la parte baja y en la parte alta de la distribución, con importantes impactos en su autoestima y autoeficacia. Además, hemos observado desde muy temprano importantes desigualdades de género. Esto se da desde el preescolar hasta el 5º grado. Para darles un dato, las interacciones en el aula, para que una niña tenga el equivalente en el número de interacciones en el aula con el profesor, que el profesor le da a los hombres, esa niña tiene que estar en la parte, en el 10% más alto de la distribución de notas. Es decir, para recibir el mismo tratamiento, la misma atención que un niño, esa niña tiene que estar muy arriba en la distribución de notas. Y estos son procesos, obviamente, que no tienen que ver solo con la escuela, sino con nosotros también como sociedad machista que somos. En términos del logro cognitivo, bueno, vimos una mejora entre 2000 y 2009 y no ha pasado nada desde entonces. Tenemos un estancamiento en el logro, no se han reducido las desigualdades y se han movido un poco las desigualdades de género en un sentido positivo en un lado, con las mujeres avanzando un poco más en matemática y ciencias y los hombres decayendo muy ampliamente en lenguaje. Por lo tanto, seguimos repitiendo unas recetas que nos llevan ya más de 10 años estancados en términos de logro y de desigualdades. En cuanto a trayectorias escolares, bueno, hicimos nosotros un análisis de la cohorte 2009 al 2012 en educación media solamente. No estábamos buscando eso, estábamos viendo segregación. Y nos dimos cuenta que en esa corte, 34% de las y los estudiantes abandonó la educación media antes de terminarla, 34%. Eso es un montón. Después uno ve las cifras de Chile en la OCDE, claro, y la graduación en educación media, las tasas de graduación alcanzan el 85%. Bueno, estos son los estudiantes más pobres, más desfavorecidos que terminan en el 2x1, más de un tercio. Nuestras escuelas son expulsivas, no son inclusivas. Y en ese sentido nos encontramos con que solamente un 14% de los niños tuvo una trayectoria regular, es decir, entró a una escuela, entró al curso B en primero medio y siguió en el curso B hasta cuarto medio, solamente un 14%. El resto de las y los jóvenes, el 86% tuvo una trayectoria regular y del total de estudiantes de esa corte, 34% abandonó. También hemos identificado que los estudiantes con necesidades educativas especiales abandonan a partir del 5º grado y en 8º grado prácticamente desaparecen del sistema. Y esto incluye a las escuelas especiales, es decir, dejan las escuelas regulares y no tienen opción en escuelas especiales que en teoría deberían admitir y recibir a los estudiantes hasta los 21 o 22 años, si mal no recuerdo, dura la subvención. Sin embargo, la oferta de escuelas especiales es muy baja. Y también aquí detectamos desigualdades de género que afectan primordialmente a los varones.
Por último, Quedan y ya 5 minutos, Ernesto. sí, y ya para terminar, bueno, en términos de desarrollo, tenemos casi una cuarta parte de la población con incidencia de trastorno o impedimento psiquiátrico en la población infanto-juvenil. Un 28% prácticamente de población de 4 a 11 años que sufre de algún tipo de abuso por parte de sus cuidadores. Tenemos una obesidad creciente. Tenemos una población menor de 18 años que casi una cuarta parte de ellos está en pobreza. Eso duplica el índice de pobreza de la población mayor de edad. Y además tenemos también el triple de niños diagnosticados con necesidades educativas especiales en el quintil 1 socioeconómico en comparación con el quintil más alto de ingresos. Es decir, además de una mayor incidencia, claramente tenemos una sobreestimación de necesidades educativas especiales, producto probablemente, o al menos en parte, de las desigualdades sociales y culturales. Muchos de estos niños son niños que por distintas razones no han tenido los suficientes apoyos en el hogar, ni tampoco la socialización que les permita probablemente hacer una continuidad entre hogar y escuela. Por último, quisiera incluir aquí la pirámide de Fox, que es muy parecido a la forma de intervención que propusimos y que lideró en este caso Verónica López para la mesa COVID. Muchas veces en las escuelas pensamos que tenemos que lidiar con todo esto y el gran desafío es priorizar medidas que apunten a una gran mayoría de la población y después ir identificando medidas que requieren apoyos específicos, ¿sí? Es decir, probablemente hay niños y niñas que las estrategias pedagógicas implementadas en las salas son insuficientes para ayudarles, digamos, a su inclusión y a que se hagan parte del grupo. Bueno, probablemente para ellos habrá que buscar algunas medidas en las duplas psicosociales u otro tipo de apoyo y así sucesivamente hasta llegar a la derivación a un centro o a un especialista en salud mental, por ejemplo. Sin embargo, nos falta entender bien las fronteras en esa pirámide, porque muchas veces la derivación desde el punto de vista de la escuela o del profesor puede entenderse o puede significarse como desentendimiento. Y la derivación no es una derivación para que lo arreglen en otro lado, sino es para recibir ayuda especializada y poder comunicarse con esa ayuda especializada y ofrecer las mejores opciones en la escuela y en la sala de clases. Yo con esto termino mi presentación y quiero agradecer mucho la invitación y dejarlos pensando en el gran desafío que tenemos más allá de los aprendizajes, de cómo desarrollar niños y niñas más sanos, más empáticos, más comprometidos y mejor cuidados. Es una gran responsabilidad que no estamos cumpliendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Gracias también por ceñirte en los tiempos. Ahora vamos a dar paso a la doctora Carmen Gloria Núñez. Carmen Gloria. Hola, mucho gusto. Les voy a compartir la presentación. Bueno, la presentación que les voy a exponer ahora se llama La Escuela Rural y el Peregrinaje Escolar, ¿ya? Este nombre lo voy a explicar en un rato más, tiene mucho que ver con lo que recién expuso Ernesto, y que tiene que ver justamente con una investigación que estuvimos haciendo sobre las trayectorias escolares
de estudiantes que se iban de escuelas urbanas a las escuelas rurales, ¿ya? Lo que hemos visto a través de, yo estaba investigando hace tiempo en educación rural, y en los últimos años nos fuimos encontrando con un fenómeno distinto que tiene que ver con esto de cómo la composición de las escuelas, de la composición de la matrícula en las escuelas rurales ha ido transformándose, ¿ya? Y uno de los elementos que justamente fuimos viendo es que las escuelas año a año cada vez más están recibiendo estudiantes que vienen de escuelas urbanas, lo cual en realidad es un fenómeno llamativo. No está sistematizado tampoco por parte del Ministerio de Educación, o sea, en estos momentos no tenemos cifras de cuántos niños migran de un tipo de escuela a otra, por lo tanto, es difícil saber la magnitud. Ahora, como yo trabajo mucho con la Agrupación Nacional de Profesores Rurales, con ellos hemos ido como tomando un poco el pulso y teniendo cada vez más noticias de que en distintas zonas cada vez más está pasando esto de que llega un niño, llega otro, y así sucesivamente, ¿ya? Esto lo que va sucediendo es que, por una parte, la escuela rural también se va transformando y también, evidentemente, trae cambios que generan desafíos para los profesores también en términos de inclusión, ¿ya? Y cómo lo van resolviendo. En general, esto lo hemos visto que sucede con mayor fuerza en escuelas que podrían denominarse como en zonas periurbanas. No es que se llamen escuelas periurbanas, porque según la denominación del Ministerio de Educación solo son urbanas o rurales. Ya no existen otro tipo de denominación de escuela. Y bueno, este fenómeno, claro, lo vemos justamente en zonas con mayor expansión urbana, pero también se ha ido dando en zonas intermedias, digamos, ¿ya? Ahora, muchos de estos estudiantes tienen algún tipo de diagnóstico, como déficit atencional o trastornos del espectro autista, y por lo tanto muchos de estos niños, ¿ya? Y por eso me tomo de las cifras que dio recién Ernesto en esto, porque creo que es importante, que tenemos una situación en esto en Chile. Entonces, muchos de estos niños que tienen estos diagnósticos, de alguna manera han sido excluidos de las escuelas urbanas a las que pertenecían, ya sea por situaciones de bullying entre compañeros que tampoco han sido bien gestionadas por las escuelas, y también por estas expulsiones veladas, ¿ya? Sugerencias a los padres que esta escuela no es para su hijo. Hay frases muy interesantes como, mire, su hijo necesita una escuela con más verde, ¿ya? O sea, como esta construcción de la escuela rural como una escuela terapéutica, ¿ya? Entonces, búsquese una escuela con más verde, con más árboles, le va a hacer mejor a su hijo. Este tipo de escuela no es la adecuada, ¿ya? Entonces, en este contexto, lo que hemos hecho es, en el último tiempo, investigar las trayectorias escolares de estos estudiantes, ¿ya? O sea, nos preguntamos, una vez que tenemos este fenómeno, decimos, bueno, pero ¿de dónde vienen estos niños? ¿Ya? ¿Cuál ha sido la trayectoria escolar previa? ¿Y cuáles han sido los factores entonces que han incidido en el cambio de la escuela rural, o sea, la escuela urbana a la rural? Lo que hicimos fue trabajar, analizar algunos casos de estudiantes ya que migraron de una escuela a otra, porque pensamos que justamente ahí en lo micro habían elementos interesantes. O sea, más allá de la referencia del profesor, queríamos saber qué decían los niños, qué decían las madres, ¿ya? La metodología, bueno, como les contaba, un estudio casos cualitativo. En este caso me voy a referir a este análisis de 4 estudiantes, que 2 son de la zona norte, 2 son de la zona central. Digamos que quedamos en el periodo entre pandemia, porque si bien los casos comenzamos en el 2019, varias de estas entrevistas terminaron en el 2020, ¿ya? Entonces, tuvimos ahí ciertas situaciones como difíciles de resolver en algunos casos, pero la verdad
es que la gente, los niños y las mamás querían participar, o sea, querían contar lo que les había pasado, ¿ya? Hicimos entrevistas y en el caso de los niños ya venimos desarrollando hace tiempo metodologías de investigación adecuadas para trabajar con niños. Y en este caso, lo que hicimos que junto con la entrevista incorporamos también la técnica de collage con fotografías o con imágenes. Nosotros las entregamos como un set de imágenes y los niños las iban escogiendo y con eso iban armando un collage de cómo representaba la escuela en la que habían estado antes y la escuela en la que están ahora, que era la escuela rural. Les voy a presentar como un resultado, como un ejemplo de resultados, ya, porque entiendo que el interés de acá es hacer una reflexión sobre esto más que darle el reporte, ya. Pero esta cita creo que es bien decidora. Esta es de una de las apoderadas. Dice, lo que pasa es que Claudia estuvo complicada, entonces estuvo con psicóloga, y al llegar acá, al colegio particular subvencionado urbano, ¿ya?, tuvo como una descompensación, si se puede decir así. Ella estaba como súper oprimida y muy sensible. Entonces, después del cambio, generó como un relajo de volver a expresarse como ella quería expresarse, de las cosas que ella sentía, de volver a ser ella en realidad, porque allá ella sentía que tenía que dejar de ser ella para que no le hicieran bullying. Entonces acá, en la escuela rural, ella pudo sentir eso de querer ser ella. ¿Ya? Entonces acá vemos en esta cita que hay varios elementos, ¿ya? Por una parte, la experiencia de esta madre, como ve a su hija, el cambio, el sufrimiento primero, el sufrimiento infantil de la niña en esta escuela, donde podemos ver esto de, en el fondo, ella no quería ser ella. Y llega a la escuela rural y dice, acá ella quería ser ella, ¿ya? Aparece como sujeto en esta escuela. Y eso creemos que es un elemento justamente interesante. Pero vemos también cómo entran a jugar las distintas dependencias también de escuela. Las particulares subvencionadas, las escuelas municipales, ya hay alguno también que proviene de una escuela particular, en otro de los casos. Entonces, vemos cómo dentro de todo este mercado escolar, el tema de la elección de escuela se vuelve también un poco complejo, ¿ya? Entran varios elementos en juego. Dentro de los resultados que vemos justamente, en lo que vemos también en los collages aparece muy fuerte la experiencia infantil en la escuela urbana marcada por la soledad ante los pares y ante los docentes. En general, dentro de las imágenes que escogen los niños para representar la escuela urbana, todos escogen la imagen del niño solo en el recreo, el niño en la escuela que la profesora no lo considera. Tuvimos todos los resguardos éticos, por supuesto, ya, y por ejemplo, en algunas de las imágenes que son un poquito más fuertes, ocupamos ilustraciones, no fotografías que fueran como que generaran un impacto emocional muy fuerte. Y llama la atención eso, que la mayoría de los niños frente a la escuela urbana escogieron estas fotos marcadas por el tema de la soledad profundamente, ¿ya? Y entonces aquí comenzamos a construir esto del peregrinaje escolar, ¿ya? Que de alguna manera, claro, aparece en primera instancia como una metáfora, pero que luego lo vamos trabajando ya como un concepto. Más allá de la acepción religiosa, la definición de peregrinaje, ya tal como lo define la RAE, se los voy a leer porque me parece que es interesante. Una de las acepciones dice andar de un lugar a otro buscando o resolviendo algo. Y por otra parte también andar por tierras extrañas. Y creemos que este es una forma de referirnos al proceso de búsqueda de escuela de estas madres y de estos niños, de buscar una escuela en la que se sintieran incluidos, donde sentir que tenían un lugar al cual pertenecen, generar un sentimiento de pertenencia y poder por fin ser ellos mismos, ¿ya? Y ellas mismas. Hay acá
creo que con esto del peregrinaje escolar lo que queremos hacer es tensionar críticamente el modelo de elección de escuela, ¿ya? Porque el modelo de elección de escuela, o el school choice, claro, parte de la base que hay un modelo muy transparente o un sistema muy transparente, un sistema escolar transparente que permite conocer información de la escuela, donde los procesos son fácilmente entendibles y comprensibles por los padres y las madres que son quienes escogen las escuelas, para lo mejor para sus hijos. Pero la verdad es que nos encontramos con que en realidad esto es un proceso de búsqueda muy opaco. Y esto del andar por tierras extrañas, efectivamente, cuando a las madres les dicen, mire, a lo mejor su solución es una escuela rural, ¿ya? Y lo que yo he encontrado muchas veces que, por ejemplo, con los estudiantes de la universidad, la mayoría nunca ha estado en una escuela rural. Una gran cantidad de gente apenas sabe que existen las escuelas rurales. Entonces, que a los padres le digan, mira, esta escuela a lo mejor no es la que se ajusta, búsquese una escuela rural, en realidad es entrar a transitar una tierra profundamente extraña. Carmen Gloria, quedan 5 minutos. 5 minutos. Sí, perfecto, con esto yo redondeo la idea final. Pero justamente cuando ya encuentran esta escuela rural, que muchos lo plantean como una especie de refugio o un remanso, luego resulta que las escuelas rurales llegan hasta máximo octavo, porque hay muchas que llegan hasta sexto, y luego tienen que volver a salir a buscar otra escuela más, ¿ya? Entonces hay una madre, por ejemplo, que dice, mira, venimos de la selva, entramos a la escuela rural y ahora tenemos que volver a salir a la selva de nuevo, ¿ya? Y la selva, justamente, una de las definiciones de la selva es justamente aquel espacio donde prima la ley del más fuerte. Entonces, la verdad es que esto comienza a ser nuevamente la angustia de, bueno, ¿a cuál escuela llevo a mi hijo entonces ahora? Y comenzamos otra vez ya con este peregrinaje escolar, que es esto de andar de un lugar a otro, intentando resolver este tema de en qué escuela puede ser la mejor para mi hija o para mi hijo. Y destacar que junto con las investigaciones que han estado centradas en los factores que influyen en el cambio de escuela o en la elección de escuela, mejor dicho, claro, muchas destacan, por ejemplo, el tema de la cercanía de la escuela a la casa, factores como más logísticos, prestigio también, el poco peso muchas veces de las pruebas estandarizadas, ya el ranking tipo SIMSE como que no convence mucho, pero nos encontramos con que el factor de la inclusión pasa a ser un elemento decisivo hoy día para los padres, mejor dicho, las madres, porque son quienes en definitiva escogen la escuela, lo que hemos visto y lo que se ha estudiado también, en Chile al menos. Ese pasa a ser el factor decisivo, ¿ya? Entonces, claro, cuando preguntaban al principio si las escuelas son inclusivas, o sea, para que el factor de la inclusión pase a ser un factor decisivo en la elección de escuela, es que creo que efectivamente este tema no está resuelto, ¿ya? Porque el peregrinaje escolar, la condición previa es que efectivamente hay una escuela que no permite acoger las características y las necesidades individuales de los estudiantes. Y por eso tienen que peregrinar hasta que encuentren un lugar donde poder desarrollarse como sujetos y tener un bienestar emocional y psicológico que les permita desarrollarse como sujetos que son. Bueno, y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Gloria. Voy a aprovechar de hacer solicitud a todos ustedes. Recuerden que hay un chat para que puedan plantear sus preguntas, luego las vamos organizando. Y a modo de moderación con juicio, la situación es bien dramática. Lo que nos cuenta Ernesto de los procesos, de los desarrollos, si la miramos así de la perspectiva de la educación inclusiva, como con foco en los procesos y centrado no únicamente en el aprendizaje como rendimiento, sino en el desarrollo integral, en el bienestar,
de los estudiantes y de las comunidades escolares, las cifras son dramáticas. Aquí hay como signo de exclamación respecto a la aserción de necesidades educativas. Carmen Gloria puso el punto sobre el peregrinaje o la transición de los niños a las escuelas rurales o periurbanas. Ayer Ricardo Rosas y Boris hacían lo mismo en relación a los niños con las escuelas especiales, ¿se acuerdan? Mañana vamos a tener una conversación parecida de otro peregrinaje de los jóvenes de enseñanza media que no les gusta, pero no quieren irse del sistema entero, entonces se van a las escuelas de adultos, que como dijo Ernesto, la cifra es muy importante. En función de eso, entonces ahora queremos invitar a Leticia Arancibia, quien nos va a compartir con nosotros algunas reflexiones en función del trabajo que ella lleva realizando desde hace años en relación al conflicto escolar y a la gestión de la diversidad desde el conflicto. Leticia, tienes 15 minutos. Muchas gracias y acabo de poner ahí el tiempo porque a veces tengo problemas a veces para controlar el tiempo. No, bueno, nadie es Cronos, ¿no? Aquí tengo esta presentación. Aquí yo no veo nada, así que ustedes me van diciendo cualquier cosa, solo tengo el tiempo. Sí, yo voy a presentar un poco en esta discusión relativa a la inclusión, a la exclusión. Bueno, justamente el punto de partida acá tiene que ver con la exclusión en el sistema educativo y la exclusión también en el aula. O sea, veamos aquí los distintos ámbitos donde se expresan, partiendo desde el aula, luego la comunidad educativa, el establecimiento, las localidades, los servicios locales de educación o corporaciones o establecimientos, luego el sistema más a nivel global y también, por último, también incluso el ámbito internacional. Y bueno, aquí esta reflexión tiene que ver con, lo particular que voy a presentar acá tiene que ver con esta investigación Fondesis sobre justamente el conflicto en la escuela, donde intentamos con el equipo identificar los imaginarios del conflicto, las representaciones que se tienen en el espacio escolar y a través de una metodología y a través de un dispositivo analítico que es el de los sistemas de justificación, un concepto de Luc Boltanski y Laurent Thévenot, que son franceses. Y Leticia, bueno, ¿sí? Disculpa, no se ve el PowerPoint. ¡Ah, chuta! Disculpa. Ahí la embarré ya. Disculpa, eso fue, bueno, aquí estaba presentando y claro, yo miraba para cualquier lado, ahora vamos. Entonces, perdón, no, este no es el otro. Uy, se me confundió acá. La diapo. Mira, este es el ley de Murphy porque lo tenía todo listo y preparado y lo que estaba compartiendo era justamente este elemento que no sé por qué se me cerró, disculpen, se me cerró acá. Voy a terminar presentando finalmente igual el Power que tenía, pero que está un poco largo. Pero bueno, ahí yo voy a ir mostrando solo las diapos que corresponden. ¿Se ve ahí? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Ya, bueno, ahí está el nombre. Y el punto de partida de esta investigación va por varias líneas. Por una parte, la preocupación por la forma en que los actores hacen frente al conflicto en la escuela. Bueno, esta es una preocupación de la Organización Iberoamericana de Educación. También aparece, y aquí es donde menciono a estos autores de Luc Boltanski y Laurent Thévenot, también la preocupación por el conflicto, porque, bueno, en la sociología normalmente se habla de una sociología del conflicto y una sociología del consenso. Aquí la idea es distinguir, y esta es como la partida, distinguir de que hay una visión conflictual de lo social, donde el conflicto no es visto como algo negativo, sino como parte integrante de la dinámica social. Entonces aquí está la preocupación por la convivencia en la escuela y las formas violentas de enfrentar el conflicto, la indiferencia desde la educación. Ahí está Jares, donde plantea esta indiferencia frente al conflicto, la negación, la evitación,
del conflicto, y también tenemos como punto de partida las limitaciones institucionales, las transformaciones sociales que se han dado en la sociedad chilena, y también los procesos de exclusión que se dan. Por eso cuando hablamos de exclusión, y creo que en esto se siga un poco, de que tenemos que entender la dinámica de las escuelas y de las comunidades educativas, así como del sistema educativo, más allá del aula. O sea, en el aula se juega todo casi, ¿no? Pero el aula tiene distintas condicionantes, por lo tanto hay que ver el vínculo con dinámicas más amplias, como por ejemplo yo lo que había investigado previamente, que era el imaginario autoritario, en las significaciones, en las relaciones entre estudiantes y profesores, y también podemos distinguir en la historia chilena de que esta negación del conflicto es parte integrante de nuestra cultura, lamentablemente, donde se ha intentado excluir todo aquello que es disruptivo, ¿ya? O sea, esto se analiza, por lo tanto, desde una sociología crítica, desde una pedagogía crítica y desde una lectura donde le da el lugar que tiene el conflicto en tanto da cuenta. ¿Y cuál es la característica favorable que tiene el conflicto? Es que nos permite articular distintas realidades. Entonces aquí la pregunta que nos hacíamos es ¿qué hace que una situación desencadene en violencia o que se resuelva por vías de acuerdo? Por lo tanto, aquí la preocupación es sobre la construcción simbólica de las relaciones entre los actores de la escuela y su vínculo con los imaginarios sociales como vehículo de comprensión. Esto lo voy a... bueno, y aquí tenemos esto que yo planteaba del conflicto como categoría de análisis, puesto que el conflicto, como decía, permite articular distintas realidades, pero además da cuenta de discursos, lecturas que despliegan los actores para justificar su acción. Algo muy importante también es que permite ya desde el campo educativo analizar lo que Boll le llamará micropolítica de la escuela, distinguiendo relaciones entre los actores, los problemas, los motivos de las disputas y los procesos seguidos. Bueno, la metodología que desarrollamos es en parte un poco apoyada por esto que plantea Boll, en el sentido de identificar a partir de análisis, o sea, aquí se mezcla un poco la perspectiva que plantea Boltanski-Thévenot con lo que plantea Boll en este caso, de identificar situaciones de conflicto y a partir de allí y desarrollar todo un dispositivo analítico con los actores para distinguir cuáles son los elementos en juego y cuáles, porque a veces, por ejemplo, bueno, ¿cuál era el motivo del conflicto? Por ejemplo, bueno, es que la profesora me quitó la prueba, ¿ya? O me puso un 1 porque me había demorado mucho. Y luego si vamos analizando y profundizando en estos conflictos, vamos distinguiendo otros elementos, como por ejemplo, el que la persona, o en estos estudiantes, por ejemplo, ahora en el contexto de pandemia, que se ha visto mucho la desigualdad y la brecha en términos del acceso, debido a que no todos disponen de computadores, de acceso a internet, de una buena conexión, veamos nosotros mismos nomás. Entonces, en este caso, consideramos el conflicto para ir mucho más al fondo, distinguiendo no solo el conflicto en términos de lo situacional, sino entender cómo el conflicto también de algún modo va distinguiendo y permitiendo identificar cuáles son los conflictos más centrales, es decir, también en lo global, ¿ya? Bueno, este era un poco el método que habíamos desarrollado. Y me estoy saltando todo esto, tratando de buscar la presentación que había hecho originalmente, pero me interesa que sigamos con esta presentación como lo había pensado inicialmente. No sé si está por acá era un PDF que tenía y se me perdió. Ahí parece que sí está, ya ahí sí está. Ahí sí está. Ya, entonces esa era la pregunta. ¿Cuáles son las significaciones que despliegan los actores en la micropolítica de la escuela cuando justifican su forma de enfrentar, evadir o negar el conflicto en ese espacio? Porque
asumimos de que existe una dinámica de negación, de evasión, o también ya de enfrentamiento, ya sea a través de diálogo, ya sea a través de la violencia, y también distinguiendo los imaginarios que se expresan en la escuela. Y bueno, este es el resultado de los sistemas de justificación, pero quiero avanzar después vamos a volver a ese esquemita, pero quiero aquí dar una cita para que vean un poco cómo fue la lógica. Esta es una profesora de química en un colegio privado, muy privado. Dice, en realidad mucho conflicto no tengo, pero hay un conflicto que me marcó una vez, ¿ya? Primero que todo, yo soy una persona muy estructurada, trato de ser lo más justa con los alumnos, no barrera, como le llaman los chicos, y de una sola línea. El rayado de cancha para mí es súper claro a la primera y se raya a la vez y nunca más. Por lo tanto, soy de las profes fregás, si se quiere, para ellos, pero con cariño, ¿ya? Soy una mamá estricta que pone límites, pero que los quiere, ¿ya? Pero hay una situación que me marcó y que al final se fue resolviendo sola. Yo tuve en alguna oportunidad, tenía un alumno en la enseñanza media, yo le hice a él desde el primer año química. Entonces tocó la casualidad, él no se llevaba bien conmigo en realidad, no le iba muy bien tampoco en la asignatura, entonces se motivaba re poco. Yo le hice en primero y en segundo y tocó la casualidad que en tercero, no, perdón, en cuarto, tuve que ser su profesora jefe y él me conoció ya no del punto de la profesora de química, ¿ya? Sino que del de la profesora jefe también. Yo siempre a él, aunque él no pescaba mucho, no se motivaba mucho porque él era humanista, yo igual le hacía el llamado de atención, le corregía, le decía que él podía, que era, lo interrogaba, lo hinchaba en realidad. Entonces, cuando llegué a ser su profesora jefe, él cuando vio que yo con el grupo total, como jefatura, era igual de exigente, me la jugaba por ellos, metía las manos al fuego por ellos, era súper jugada como profesora jefe. Él empezó a darse cuenta que el hecho que yo lo exigiera no era porque yo lo quería joder a él en específico, ni yo por ser mala onda con él, sino que yo lo jodía porque yo quería lo mejor de él y él solo logró entender de que no era la mala onda hacia él, porque uno tampoco tiene que pararse desde la altura de los adolescentes, desde lo que ellos piensan. Ya, y aquí, bueno, esta misma... Quedan 5 minutos. Chuta, esta misma profesora hablando, bueno, aquí tenemos una cité, ¿ya? ¿Qué ocurre? Aquí nosotros podemos ver cómo esta madre, esta profe, se plantea desde una visión doméstica de las relaciones en el aula, ¿ya? Porque hay que identificar con qué registro nosotros vamos en la relación. Por ejemplo, la relación profesor-estudiante. Entonces aquí, por ejemplo, dice ella, ser más justa con los alumnos, no ser barrera de una sola línea, el rayado a la cancha, en fin, y soy de las profes fregadas, pero con cariño. Me resuena mucho cuando se decía, había un dicho que decía, quien te quiere te aporrea, ya soy una mamá estricta que pone límite y dice, no tiene que pararse desde la altura de los adolescentes, no es porque uno quiera ser pesado, sino que lo que espera es lo mejor con ella. Bueno, y por el otro lado está ella criticaba a los profesores que, bueno, aquí hay otra cité, dice, es que este colegio es como súper particular, pero no me refiero al pago, sino que es especial porque todos tienen características distintas, pero todos también tienen algo en común. Es como el espíritu Holdering, y si alguien no lo tiene, se nota el tiro en sus actitudes. Bueno, aquí sale otra situación, dice que tenía un problema con una niña, porque por un loco, en realidad esta niña después dijo que en realidad su problema era con una otra... andaba pololeando con otra niña, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿qué registro aparece? ¿Qué cité que le llamamos? Que es como el registro desde el que habla. Aquí hablan desde el registro de la posición social, del mérito del individuo, donde el caso de los estudiantes, el buen comportamiento es lo mejor considerado, el buen rendimiento, sacar lo mejor de nosotros mismos. Pero también es prestigio la disciplina del cuerpo, el apego a modelos esperados de la sexualidad. Y aquí vemos que esta disciplina es una disciplina del cuerpo, la sexualidad y donde opera la biopolítica que define cada gesto y cada marca. No llegar con aros, no ser promiscua, no ser coqueta, no ser lesbiana, no ser loca. ¿Ya? En la organización estudiantil de que el estudiante responda, en el caso de los profesores, el prestigio, el
conocimiento será el conocimiento, la autoridad, el poder de manejo del grupo curso, entre comillas, la comprensión también en todo caso y atención de necesidades y apoyo psicosocial y afectivo de sus estudiantes, el reconocimiento de los otros colegas, y me voy atrás al esquemita porque se me hizo el tiempo nada. Veamos que hay distintos registros desde los cuales se van enfrentando los conflictos en la escuela. Y yo quiero destacar, por ejemplo, en la cité doméstica veíamos el conflicto es visto como negación, como amenaza. La escuela es vista como un segundo hogar, como armonía, un espacio privado, y los elementos en juego serían los afectos, las emociones, las interacciones. Las formas de enfrentamiento sería la firmeza, el cariño, el paternalismo y una dinámica de manipulación afectiva. Los actores serían padres, madres, matrimonio, hermanos e hijos. Entonces la profesora sería la madre y los estudiantes los hijos. Y por ejemplo, nosotros vemos también una cité cívica donde el conflicto se ve como una violación de derechos, la escuela como un microgobierno, un espacio de ágora, y los elementos en juego, la justicia y la buena gobernanza. Las formas de enfrentamiento serán vistas desde la participación, los acuerdos, los consensos, la regulación, y los actores de la escuela serán vistos como ciudadanos, reconocen la legitimidad de las partes y los argumentos. Y tenemos un registro existencial, un cité existencial que fue nuevo y que eso no aparece en la literatura, es un hallazgo del proyecto. Y de hecho, esta investigación es antes de que se hablara de convención constitucional y plebiscito y todo. O sea, se hablaba, pero no era una realidad inminente. Y aquí aparecía esta... solo para terminar, pero darme un minutito, sí. ¿Ya? La crisis, el conflicto, ¿cómo lo ven desde esta cité existencial? Son nuevos registros, son unos imaginarios radicales. La crisis del sistema cultural y económico, el cuestionamiento del estado de cosas en el mundo de la vida cotidiana y global. La escuela es visto como una comunidad y como una microsociedad, y los elementos en juego van a ser la buena vida, la calidad de vida, el proyecto político cultural a largo plazo, y las formas de enfrentamiento van a ser como una creación colectiva de propuestas de buena vida y un alter sistema, saliéndose. Y los actores serán vistos en términos globales como un sistema deshumanizado y personas conscientes. Entonces, bueno, se hace corto el tiempo, pero quiero ver y mostrar de cómo el conflicto, lejos de ser satanizado, nosotros tenemos que analizarlo. Necesitamos desarrollar, y esto la verdad que esta metodología nos funcionó, y yo sigo utilizando esta metodología incluso en otras investigaciones, porque resulta muy significativa no hacerle el quite al conflicto, sino enfrentarlos directamente, entendiendo que somos una sociedad que negó el conflicto y que seguía negando el conflicto hasta que, ¿no es cierto?, estalló la revuelta social, y hoy día que tenemos la posibilidad de construirlo y de construirlo todo, ojalá, esperamos que no sigamos negando el conflicto y vayamos al corazón de ello para poder enfrentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Ahora vamos a dar la palabra a la doctora Cristina Julio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, son las 12:05. Lo primero es agradecer a los organizadores y a Verónica por la invitación, y contarles que voy a exponer 4 cosas. La primera, elementos de contexto. La segunda, que tiene que ver con lo que me pidieron explícitamente, traer aquí a compartir con ustedes las voces de los niños y las niñas. En tercer lugar, algunas reflexiones. Y en cuarto, intentar responder esta pregunta que nos sugiere la mesa, ¿ya? Así ordené la exposición. En ese sentido, lo primero es decirles como elemento de contexto que Verónica me invitó a compartirles aquí lo que fue el proceso de investigación de mi tesis doctoral, que fue un largo proceso que finalmente defendí y publicamos en 2014. Pero fueron varios años de trabajo. Y agradezco la invitación porque ha pasado mucha agua bajo el puente y me permitió desde los aspectos retomar el trabajo que hice entonces
y fundamentalmente retomar lo que un gran maestro mío latinoamericano plantea, que la investigación se desarrolla a partir de lo que a uno le afecta. Y lo que a uno le afecta tiene que ver con los afectos. Entonces, yo desarrollé mi tesis de doctorado en este tema que dice dilema identitario en el primer ciclo de educación básica municipal, un obstáculo en la relación pedagógica que incide en la posibilidad de concluir trayectorias de aprendizaje escolar. Y en este título, a modo de contexto, solo me detengo en el concepto identitario. Creo que la inclusión es aquella que acoge la diversidad de identidades. Lo pongo aquí al principio. Y el segundo elemento que destaco es el tema del aprendizaje. Yo soy profesora de educación diferencial, no educadora de párvulo, como dijo al principio el SEBA, y como profe de educación diferencial, mi foco siempre ha estado puesto en el aprendizaje, en el sujeto que aprende. Y entiendo el aprendizaje como un medio para el desarrollo humano, para la calidad de vida y el bienestar de las personas. A propósito también de el contexto que nos daba Ernesto de la situación de los niños y las niñas, su condición de salud mental, la obesidad, la pobreza, las necesidades educativas especiales, etc. Entonces, lo digo porque entiendo el aprendizaje como un proceso continuo en la vida. Dejamos de aprender en el momento en que nos morimos, ¿ya? En esa lógica, entonces, brevemente decir que como profe, soy, parece de este equipo, la única profe, como profe yo hago investigación pedagógica, cuyo objeto de estudio es la relación pedagógica. Bueno, desarrollo un método cualitativo, eso lo voy a desarrollar en la tarde en un taller que me pidieron, de casos múltiples, de diseño biográfico narrativo, niños del primer quintil que dejaron la escuela antes o durante el cuarto básico. Y subrayo también entonces que es dejar la escuela tempranamente. Estamos hablando en el primer ciclo de educación básica. Cuando yo comencé a estudiar la deserción escolar, que esto fue en el año 2000, cuando yo estaba parte del equipo del Liceo para Todos en el Ministerio de Educación, liderado por la Teresa Marchal, nosotros estábamos ocupados por lo que bien decía Ernesto, de la situación de los jóvenes, porque la mayor tasa de deserción escolar en Chile hasta el día de hoy sigue siendo entre primero y segundo medio. Pero como me quise ocupar fundamentalmente de los chicos del primer quintil, empecé a descubrir que en el primer quintil los niños y las niñas abandonan la escuela a temprana edad. La pregunta era, bueno, ¿qué incidió en las trayectorias de aprendizaje escolar? No en las trayectorias educativas. A mí me interesa la continuidad del aprendizaje. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las barreras en estas relaciones pedagógicas? ¿Sí? En las barreras en el entendido del concepto de barrera a la inclusión educativa desde los conceptos de los padres que tenemos en esta línea. En síntesis, se concluyen tres cosas. Una, que existe un dilema identitario, la identidad de pobre se superpone en la identidad de aprendiz. En segundo lugar, las relaciones pedagógicas tienen en común tres cosas: un trabajo reproductivo, un lenguaje violento e interacciones carentes de afecto o poco amorosas. Y en tercer lugar, la relación pedagógica se transforma entonces en una barrera para la continuidad de estas trayectorias de aprendizaje escolar. Si se fijan, como estos elementos de contexto, lo central aquí es la relación pedagógica. Por eso traigo esta imagen, que, bueno, todos estos estudios han sido publicados en el 2014, 17 y 19. Yo me baso en una maestra para mí, que es una maestra de educación básica, doctora en educación, la Araceli de Tesano, que ella por primera vez en el año 83 plantea esta relación pedagógica y que después yo he seguido desarrollando, ¿ya? Pero
pero parte desde su propuesta. Ella define la relación pedagógica como una relación de relaciones constituida por dos relaciones, entonces. La primera, la relación del supraobjeto, pero del suprasujeto, que está vinculada entre la relación maestro-aprendiz, y la segunda, que tiene que ver con el supraobjeto o la relación saber social o saber pedagógico. En síntesis, lo que el maestro, nosotros los profesores tenemos que hacer es que el aprendiz, cualquiera sea este, desde la más tierna infancia hasta la educación de adulto, pasando por la educación superior, lo que tenemos que hacer es que los aprendices se apropien del saber social a través de ¿qué? Del saber pedagógico, del cual nosotros, profesores y profesoras, somos, se supone, los expertos, porque nuestro oficio es el oficio de enseñar. En esa lógica, entonces, los maestros hacemos que los aprendices se apropien del saber social por una relación que está mediada por tres dimensiones: por el trabajo, por el lenguaje y por la afectividad. En esta oportunidad y para esta presentación, como tenemos poco tiempo, solo me voy a centrar diciendo que esta relación pedagógica, obviamente desde una perspectiva ecológica de Bronfenbrenner, refiere al microsistema aula, que también Leticia nos estaba compartiendo recién, pero sin dejar de ver y pensar que al aula ingresan todos los otros sistemas, ¿ya? Planteados por Bronfenbrenner. Por lo tanto, hay una perspectiva multifactorial, pero como profe yo me hago cargo entonces de la mediación pedagógica, y específicamente aquí voy a exponer en la relación pedagógica vivenciada y experienciada por los niños y las niñas, que en este caso fueron aquellos que dejaron la escuela en cuarto básico. En cuarto básico y antes, ¿no? Antes de cuarto básico. Entonces, voy a exponer enseguida, brevemente, algunos ejemplos que les traje para que ustedes vean las voces de los niños en relación a la dimensión trabajo, las voces de los niños en relación al lenguaje y las voces de los niños en relación a la afectividad. Ahora, sabemos que estas tres dimensiones están interrelacionadas y que no se pueden separar, pero por una cuestión metodológica, para mostrárselas, se las separo, ¿ya? Entonces, voy primero con la dimensión trabajo, que desde el estudio de diseño biográfico narrativo es lo que Bolívar plantea como geografías sociales, que son patrones comunes a todos los casos, ¿ya? Entonces, en los hallazgos desde la dimensión trabajo, vamos a ver que para los niños y las niñas, la disposición del aula, cómo estoy distribuido en el aula, es un tema. La disciplina, otro tema. El uso excesivo de la pizarra, otro tema. La copia en los cuadernos, para algunos es un trabajo sin sentido. El uso del texto escolar y los materiales concretos que se usan en el aula por parte de los profesores. Entonces voy con algunas citas de los niños, algunas. Por ejemplo, todo fila. Aquí quedan 5 minutos. Ok, aquí se estaban los que se portaban mal, aquí los que se portaban bien. No salía a recreo. Si no escribo, no salgo a recreo. Siempre pasamos sentados, concentrados en la pizarra. Él hacía escribía en la pizarra, nada más que copiemos. Estas dos preguntas las hace copiar en el cuaderno, estando en el texto. Y de repente la tía nos da una guía y, por ejemplo, en geometría nos cuentan las caras, los vértices, pero es la profesora la que manipula el material concreto. En lenguaje no te podemos tener aquí en la escuela. A mí me echaron, ¿no? Yo le decía a mi mamá, y como yo era chico, mi mamá le creía a las otras personas, a los adultos, los profes. Me echaban casi todos los días para afuera, en casi todas las clases, diferentes profesoras. El otro día la directora
cortó a mí mi apetillado con tijera. Aunque aparece esa frase sola, quería decir y agregar que en el contexto que él me cuenta que esto fue en el acto cívico de un día lunes, lo hacen subir al escenario y delante de todo el curso le cortan los pantalones que él se había pitillado. Cuando iba a pedir algo, me pescaba del pelo, no entendí nada porque le enseñan a todos igual, pero los que estamos atrás no cachan bien. Yo siento atrás. Ojo con la parte de atrás de la sala. En matemática me cuesta mucho, no explica. La dimensión afectividad, sentía rabia, todo esto porque él quiebra los vidrios del colegio. Sí, pues, estoy en el CTD, ya se cerró el CTD de Valparaíso, pero todos los casos son casos que están en situación de cename. Las tías hablan y a mí puro me paquea. Había una cancha de fútbol, pero los profesores pesados no dejaban jugar. Yo empecé a agarrar a chuchadas a todos los profesores a propósito del conflicto, ¿no? Que me caían mal porque eran muy agresivos, etcétera, etcétera. Son conscientes que tienen derecho, pero los profes igual los agreden. Llegué piola y después yo paso cuarto y me agarré a mocha y ahí me puse malo. Desde ahí en adelante estoy haciendo la cimarra y ahí comenzó mi vida de callejero. Entonces, para ir cerrando, 3 obstáculos. El trabajo es alienado, reproductivo y controlador. El lenguaje es formal e informativo, excluye posibilidades semióticas o de construcción de significados porque deja relegado aspectos culturales y el diálogo como medio de construcción de significaciones conjuntas. La afectividad se omite dejando sin sentidos la propia relación pedagógica, la experiencia de vida escolar y lo que es peor aún, la propia experiencia de aprendizaje. O sea, yo no seguiría en un lugar que siento que no me quiere. En síntesis, una relación pedagógica obstaculizadora es aquella que tiene mucho de adultocentrismo. El poder y la verdad es de los adultos. Es una relación que tiene una mirada precaria y asistencial. Los niños pobres no saben nada al momento de ingresar a la escuela. Y los niños pobres saben mucho, mucho más de lo que la escuela pretende enseñarles también. La instrucción escolar tradicional, un modo cosificante pero validado. Y aquí me detengo a propósito de lo que decía también Ernesto al principio, ¿no? El tema de la cosificación no es solo de los niños, también es de los profes. Y yo me hago la pregunta, ¿y la creación y recreación? Y yo siempre discuto con la educación, con la formación de profesores de la cual yo pertenezco también. Hoy día hago clases en la Universidad de Playa Ancha y en la Universidad de Valparaíso, en el pre y en el posgrado, y siempre me hago la pregunta, y me la he hecho. ¿Estamos formando profes para mantener el sistema educativo o para transformar el sistema educativo? Emoción y cognición, 2 cuestiones diferentes en la escuela que se viene a aprender. Es decir, la desintegración del ser, cuando somos seres multidimensionales. Y desencuentros intersubjetivos, presentaciones e interpretaciones que deslegitiman a los niños y las niñas. Por lo tanto, hay una relación entre grado de participación, significados compartidos y experiencia afectiva. Es decir, entre más participación, significados compartidos y experiencia afectiva podamos posibilitar en la relación pedagógica, los niños van a sentirse reconocidos y vamos a poder asegurar trayectorias de aprendizaje escolar. No puedo detenerme en eso por el tiempo y en relación a la pregunta, y con esto cierro, esta es la última diapositiva, una cuestión pre o post pandemia. Bueno, ustedes ya se fijaron, este estudio fue del año 2014 de un trabajo que venimos realizando muchos investigadores sobre deserción escolar, desde antes del 2000 que se hace cargo la política pública del tema, y lo único que yo puedo decir a partir de mi experiencia en estos muchos años sobre el tema es que es una cuestión permanente, antes, durante y yo creo que después de la pandemia, y que tiene que ver con una cuestión desde mí como profe,
pedagógica, porque refiere a la formación de personas. La pedagogía es la disciplina que se ocupa de la formación de personas. Una pedagogía que tiene que reconocer la diversidad e identidades diversas. Para mí, el problema no es solo la homogeneización en tanto oposición a la normalidad. Para mí, la homogeneización tiene que ver con la negación de la diversidad y la expresión de la justicia de reconocimiento que nos plantea la Nancy Fraser en relación a reconocer identidades diversas y a reconocer que la pedagogía no es cuestión de resultados, sino que es relacional, intersubjetiva y de apropiación de saberes sociales. Y cuando los saberes sociales pierden sentido, los niños y las niñas van a dejar de aprender. Por lo tanto, es una cuestión cultural de construcción de significaciones compartidas, y con la Vero hemos hecho algunas publicaciones también y sabemos que el tema aquí es cultural. También hicimos con otro equipo un estudio que publicamos en el año 2006 donde le preguntamos esto mismo a los profes, y efectivamente la mayor barrera es una barrera cultural por parte de los profes. Y es permanente porque permanentemente ha habido un reconocimiento o desconocimiento de niños y niñas como legítimos otros. La gran diferencia entre diversidad y diferencia para mí en estos años ha sido descubrir que la diferencia la miro desde mí. Yo veo al otro como diferente, y la diversidad es la posibilidad de reconocer al otro como un legítimo otro en tanto persona, como sujeto de derechos, en la medida en que yo miro al otro desde el otro, no desde mí. Eso, muchas gracias. Gracias, Cristina. Ahora quiero compartir con ustedes, y aquí te pido, Sebastián, yo voy a poner mi alarma, pero a mí también me cuesta, ¿ya? Aquí estamos, a los Gracias. 5 minutos Bien avisamos. fuerte, gracias. Aquí estaremos. Bien. Entonces, se me aparecen ustedes en la pantallita abajo y no puedo poner aquí. Lo que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy es algunos resultados preliminares que están como saliendo de nuestro horno del equipo Fondesit. Ahí están todas las personas que participan en este Fondesit. De alguna manera tiene que ver con el trabajo que hemos venido llevando a cabo en el marco de los estudios de la convivencia escolar y de las políticas híbridas que proponen, por una parte, declaran una convivencia escolar armónica, respetuosa, la política misma de convivencia más democrática en las últimas actualizaciones, pero que en realidad instalan dispositivos mucho más cercanos a una perspectiva de seguridad ciudadana que busca, digamos, regular los cuerpos a través de medidas disciplinarias centradas en el castigo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros quisimos en este Fondesit explorar, en conjunto con el equipo Juan Pablo Valenzuela del CIAE, dos formas que nos parecían importantes y que pensábamos que tenían relación entre sí, de exclusión y de segregación, pero dentro de las escuelas, no entre las escuelas. La política de inclusión, la ley de inclusión, aborda el tema del acceso y entre escuelas. Y en este estudio nosotros quisimos indagar, tanto de manera cuantitativa como cualitativa, las prácticas que excluyen y segregan a través de dos formas específicas. Una, las prácticas de disciplina punitiva, entendidas como sanciones contra estudiantes que implican que él o ella tenga que abandonar la clase por un periodo significativo de tiempo y que no necesariamente implican diálogo ni reparación, acumular anotaciones negativas, enviar inspectoría, suspenderlo, tratar de echarlo, invitándolo a, como decía Carmen Gloria, a otro establecimiento que se vaya. Y por otra parte, prácticas de ordenamiento académico que la literatura reconoce como ability grouping y que tiene que ver con la idea, con lo que señalaba Ernesto, de separar a los estudiantes en conjuntos de estudiantes más parecidos entre sí académicamente. O sea, en el A, yo estudié en el A, en mi colegio, y en el A nos íbamos, éramos como los mejores alumnos. Cuando yo me quise cambiar al B porque mis amigos están en el B, no me dejaban. No, porque usted pertenece al A porque tiene buenas notas. ¿Y por qué eso es así? Bueno, la política educativa no
tiene legislación ni respecto de las prácticas punitivas ni respecto de las prácticas de ordenamiento. En el caso de las prácticas punitivas, la legislación lleva, ¿cierto?, a las escuelas a tener los protocolos, en los manuales de convivencia, etc. La implicancia en ambos casos es el tema de la homogeneización, ¿cierto?, de que en realidad, tanto desde el punto de vista de la disciplina punitiva como del ordenamiento académico, pensamos que esto son expresiones de una falta de capacidades del sistema para manejar la diversidad, para gestionarla, y para gestionarla desde la propia diversidad como la definió Cristina, desde el reconocer y valorar las diferencias. Y más bien tiene que ver con, por una parte, tratar de utilizar la negación del conflicto y el castigo consecuente como una forma de expulsión y de gestionar la diversidad de esa manera, y por otra parte, de segregar al interior de las escuelas, y desde el punto de vista del rendimiento académico, luego vamos a estudiarlo también respecto del comportamiento conductual en las escuelas. Entonces, a grandes rasgos nos preguntamos en el primer estudio cuantitativo, vamos ahora finalizando el año 2, cuáles eran las características, tanto de las prácticas punitivas como de ordenamiento. Y lo que hicimos fue aprovechar un llamado de la Agencia Calidad, que es un llamado a investigadores a presentar preguntas, y entonces enviamos nuestras preguntas de prácticas punitivas que habíamos generado en un Fondesit anterior, fue aceptado, y entonces las contestaron todos los estudiantes de cuarto, sexto y segundo medio que rindieron el CIMSE, y también sus padres apoderados en los cuestionarios CIMSE. Y lo que les voy a mostrar no son las estadísticas, sino, digamos, la interpretación y las conclusiones. En términos de ordenamiento, en realidad esto es un trabajo que toma una ventana de tiempo de 10 años, basándose en el registro de CIMSE en relación a las notas de los estudiantes y cómo les iba. Es un análisis estadístico los que vienen al taller de guía de Claudia Allende y de Juan Pablo Valenzuela, ahí les van a explicar bien cómo se hacía. En realidad tiene que ver con poder ver la posición relativa del estudiante en relación a los otros grupos cursos. Se habían grupos cursos que eran estadísticamente muy distintos respecto del otro por mucho tiempo, entonces se estableció que ahí había ordenamiento. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Es que en realidad, como dijo Ernesto, ordenamiento académico hay, sobre todo en las escuelas de enseñanza media, pero si ustedes se fijan aquí, estos son los años 2005, 2010, 2015, 2020, desde el 2012 en adelante, aproximadamente, han aumentado el número de escuelas en el país que no realizan prácticas de ordenamiento y han bajado las que sí realizan. Y esto visto desde el punto de vista de las que agrupan al principio, es decir, una vez que ingresan los niños ya los agrupan en curso, como las que reordenan, esperan 1 año, 2 años, y después los vuelven a mezclar en función del rendimiento. Y esto pensamos que podría quizás tener que ver con un efecto como tangencial de la ley de inclusión, que si bien no regulaba para nada el tema del ordenamiento académico, podría tener alguna relación, porque tuvo un efecto, o sea, algo hay que debiera permitirnos explicar eso. En la mesa de análisis participativo que hicimos con agentes del sistema SAC, ellos también señalaban esto. En relación a las prácticas punitivas, lo que vimos que, bueno, ahí solo tenemos una ventana de tiempo, año 2018, y lo que vimos es que está ampliamente difundido, o sea, es decir, es muy utilizado en las escuelas de los distintos tipos de dependencia, que la práctica más frecuente eran las anotaciones negativas y el envío de inspectoría. Y aquí un dato importante, que en realidad son los estudiantes hombres de nivel socioeconómico bajo, pobres, con sobreedad y con déficit atencional, con diagnóstico de déficit atencional, esto con los registros del Ministerio de Educación, quienes reportaron, tanto ellos como sus apoderados, recibir más prácticas punitivas que todo el resto. Y aquí me acordé de Mario, el Mario que yo les comentaba ayer en la presentación, de los estudiantes varones. También nos ha pasado lo mismo cuando hemos estudiado múltiples veces bullying o distintas formas de victimización, que son los estudiantes varones, con sobreedad y con necesidades educativas especiales, los que son más propensos a verse afectados por este tipo de prácticas. Si lo pensamos en términos de
la tríada que nos mostraba Cristina, ¿cierto? De la experiencia afectiva, de los significados compartidos de la participación, me parece que estas prácticas de disciplina punitiva son expresión de eso, de qué manera o cómo es que ocurre la expulsión de los estudiantes en los establecimientos. Ahora, vimos también que ambas prácticas, las punitivas y las de ordenamiento, en realidad están interrelacionadas, pero menos de lo que esperábamos, porque en realidad son mucho más frecuentes las prácticas punitivas en todos los establecimientos. Más que decir, son más frecuentes en las escuelas municipales que las particular pagadas. En realidad, sí eran menos frecuentes en las particular pagadas, más frecuentes en las municipales y particular subvencionadas, pero en realidad la mayor varianza se explica por lejos dentro de cada una de las escuelas que entre escuelas. O sea, cuando decimos municipales, particulares, estamos tratando de distinguir características entre escuelas. En realidad lo que ocurre es que al interior de cada escuela hay algunos cuerpos, algunos niños, algunas niñas, más bien niños, que con las características que mencioné son más propensos a ser, si tú quieres ponerlo en el lenguaje que lo voy a decir ahora, víctimas de este tipo de castigos en la escuela. No lo mostré, no lo dije, pero lo mostré, tanto las prácticas de ordenamiento como las de punitivas tienen efectos, tienen correlaciones negativas con CIMSE. Las primeras a nivel de escuela, las segundas a nivel de estudiantes. Es decir, además son los estudiantes que les va peor dentro de cada una de las escuelas. Entonces, en el estudio, pasando al estudio cualitativo, nos empezamos a preguntar ahora si analizamos ya más cualitativamente las escuelas que realizan más prácticas punitivas y que ordenan más a sus estudiantes en todo Chile, versus las que menos, ¿qué es lo que encontramos? ¿Podremos encontrar algunas distinciones que performan las escuelas que tienen más alta y más baja ocurrencia? Acá les voy a mostrar, estos son resultados como muy recientes, el lunes tenemos una jornada Fondesit para discutirlo, pero les quiero como comentar que partimos haciendo por efecto pandemia, primero un análisis documental de todos los documentos que tienen 29 establecimientos que estaban entonces agrupados en estas dos categorías, las que tienen altas prácticas punitivas y alto ordenamiento, y las que tenían bajas prácticas punitivas, bajo ordenamiento. Y entonces, en 4.500 páginas en total, analizamos los PI, los reglamentos escolares, manual de convivencia, el reglamento de evaluación, calificación y promoción. Y lo que hicimos es un análisis dato. 5 minutos. 5 minutos, gracias. En función de estas categorías conceptuales como previas, el ideario de escuela, pero también de estudiante, un poco lo que Leti llama, ¿cómo le llamas? Los CITES. El contexto y redes, contexto social, territorial, cómo las escuelas narran a través de los documentos públicos que ya tienen, a sí mismas, a sus territorios, a las familias, a los estudiantes. ¿Cuáles son las conductas y actitudes que por una parte son valoradas y por otra parte son sancionadas? ¿Cuáles son los sujetos y objetos que son declarados en sus documentos? Y a grandes rasgos encontramos que sí hay ciertas cosas que distinguen, ciertas características de las escuelas que distinguen aquellas que utilizan alto nivel de prácticas punitivas de ordenamiento y bajas. Y se fijan en la primera fila que ese tipo de escuela, no es que sean todas las escuelas técnico-profesionales tienen prácticas punitivas, pero de las 18 escuelas que en el país encontramos que tenían más, resulta que muchas de ellas son técnico-profesionales, por lo tanto, enseñanza media, y que además tenían educación de adulta. Que además, donde el discurso predominante, primero, como les dimos, no hemos ido a las escuelas, porque este año vamos a ir a hacer las etnografías, probablemente etnografías virtuales, como va la cosa, se narran a sí mismas como escuelas salvadoras o escuelas de capacitación laboral, donde los documentos tienen como valores centrales declarados, valores de tipo individual, respeto, responsabilidad, esfuerzo y superación, que tiene mucho que ver con una actitud adaptativa, ¿cierto? Como de obediencia, de sumisión, que es lo que se espera que haga el estudiante en relación a la misión que tiene el establecimiento. Habían objetos declarados y justificación de ellos muy basado en la agenda, en estas plataformas NAPSI, hay alguien de CJE que está haciendo un estudio de eso, y en las anotaciones negativas. Habían menos sujetos declarados, profesores, jefes e inspectores, que en el caso de las de baja frecuencia, que voy a ir ahora. En el caso de las escuelas con baja frecuencia de prácticas punitivas y de ordenamiento, nos encontramos nuevamente, y no quiero hacer acá una generalización, ¿cierto? Sino que
Con mayor frecuencia son liceos bicentenarios o de excelencia académica y son colegios confesionales. Y aquí me recuerdo al FONIDE, a los resultados que yo compartí con ustedes cuando presenté e introduje la escuela de verano ayer, donde nuevamente son una suerte como de inclusión una vez que tú excluyes a otros, para que pueda entrar un grupo de estudiantes que son más parecidos entre sí que aquellos a los que excluiste previamente a raíz de o a propósito de las barreras de acceso que aún promueve propone o permite el país y que no prohibió del todo la ley de inclusión. Son escuelas que se narran a sí mismos desde el éxito, desde los logros. La exclusión se realiza antes de entrar al establecimiento y que donde hay un fuerte componente como identitario, mucho compromiso, se apela mucho el uso, por ejemplo, del uniforme como una insignia, ¿cierto? Como algo que es importante portar porque fortalece la identidad de la institución. Y acá muy, muy interesante encontramos que hay valores centrales que no son solamente individuales, no tanto centrado en respeto, responsabilidad y esfuerzo. Había de eso, pero también otros valores individuales, además de valores prosociales o comunitarios, como fraternidad, cooperación, solidaridad, donde se apela a un estudiante integralmente, o sea, integral en el sentido de como exitoso académicamente, pero también con una fuerte interpelación al sentido moral y espiritual, donde hay también mayor uso de objetos y de sujetos, como no solo profesores jefes, sino que también se habla bastante de encargados de convivencia, de equipos de convivencia, de duplas psicosociales. A modo de conclusión, quisiera ofrecerles estos resultados preliminares en el marco de la discusión acerca de la inclusión y la exclusión. Lo que hemos ido encontrando entonces es que aquellas escuelas que se caracterizan por un bajo uso de prácticas punitivas son escuelas que parecieran tener barreras de acceso que producen como efecto una homogeneización de la población, pero que nuevamente entonces genera un efecto de club social, en el sentido de que la inclusión, así como la leemos teóricamente, con alto nivel de proceso, de acompañamiento, con altos niveles de apoyo, que genera alta adhesión, altas expectativas, alto compromiso de la familia, se da en realidad en aquellos establecimientos que excluyen la diferencia, la diversidad al momento de seleccionarlo. Y este es un desafío muy importante para el país, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en los próximos 12, 15 años cuando las escuelas ya tengan, digamos, la ley de inclusión? Si es que continúa y no hay nuevas barreras para la inclusión como admisión justa, ¿qué va a pasar en relación a nuestras posibilidades reales de abordar y gestionar la diversidad dentro de las aulas de las escuelas? Y por otra parte, encontramos que en las escuelas con alto uso de prácticas punitivas y de ordenamiento, el cronómetro, sí. El tiempo concluyó. Este es el difícil momento donde no lo puedes apagar. Es el difícil momento que no sé cómo apagar mi propio celular. En el caso de con altas prácticas de... Tómate un minuto para apagarlo, tranquila. Gracias. Alto uso de prácticas punitivas de ordenamiento, que en realidad pareciera que se da en los contextos donde hay otros investigadores, entre ellos Carmen Gloria Núñez, que ha investigado la educación TP y que tiene que ver con los valores, actitudes esperados para un ingreso a un mercado laboral de bajo ingreso que exige conductas y actitudes de obediencia, responsabilidad. Es un poco lo que habla la OCDE, ¿cierto? Cuando señala la necesidad de la convivencia, la formación ciudadana, bajo un sentido muy de ingreso al mercado laboral. Y lo que aquí constatamos es que quienes son más castigados en realidad son los que tienen peor rendimiento, son los varones, y que eso probablemente son justamente aquellos estudiantes que tienen más posibilidades de desertar y que son los que están llegando también a las escuelas que señala Carmen Gloria, a los estudiantes que señaló Cristina y a los que también probablemente va a señalar Lilian mañana desde la Fundación Suma, en relación a las escuelas de adultos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero, y también a propósito de esta última exposición, agradecemos a los diferentes expositores. Existen muchas preguntas planteadas en el chat. Hemos ido compartiendo por un chat interno que tenemos con los expositores para que después puedan también
dar opinión a los diferentes comentarios que iban realizando ustedes en el chat del Zoom, en la medida que las presentaciones iban circulando. No obstante, ahora, y en virtud del tiempo, nos vamos a dar un breve receso, 5 minutitos de receso. A las 12:45 volvemos acá. Es el mismo link para retomar la discusión, realizando también los últimos comentarios en función de esta segunda mesa de la Escuela de Verano.